en la provincia de Manabí. Ahí fue. Sí, ya Prende- está. Ahora Hola, sí muy está. buenos días. Muy buenos días. Disculpen la demora y bueno, yo me estaba autosilenciando aquí el micrófono. Muy buenos días. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de esta transmisión. Ronnie, yo decía hace unos segundos de que lo que empieza mal casi nunca termina bien, ¿no? Y yo ya no creo en problemas ni en peleas internas, sino que yo ya voy más allá, pues yo ya tengo la mente dañada de todo este proceso electoral desde el mes de mayo, junio, que lo estamos viviendo, porque los que manejan los actores, tanto el TCE como el CNE, son los mismos. Yo ya pienso en mentes maquiavélicas que están atrás en este, yo sí lo voy a considerar tongo, para en el día de mañana tener resultados tramposos o mentirosos, Ronnie. ¿Cómo ves tú la cosa? Bueno, realmente aquí lo que el ecuatoriano no debe acostumbrarse es a que violenten la ley, ¿no? De que se rompa el Estado democrático que siempre vamos a tener como ciudadanos, el derecho a elegir a nuestros mandantes, que esto del manejo de las instituciones y ya más allá, el poder del Estado, el poder electoral, que es la máxima autoridad en este momento, no puede ser manipulada al antojo de las autoridades de turno. Realmente yo creo que el año que pasó fue algo muy difícil para los ecuatorianos, más allá del tema de la pandemia, también esa hemorragia de corrupción, esa hemorragia de odio, de persecución, de venganza, pero era necesario poder coger un nuevo rumbo, ahora iniciando un nuevo año y todo esto, pero vemos que no tienen la voluntad de hacer eso las autoridades, quienes deberían cumplir un mandato constitucional, deberían ser respetuosos de la ley y la constitución, y el ecuatoriano ya levantar su voz de protesta. Yo entiendo que son momentos difíciles donde debido a la misma pandemia tenemos que estar evitar salir, tenemos que estar con el distanciamiento, que la situación es difícil, pero no podemos seguir siendo vapuleados por autoridades que además de esto son puestas a dedo, que están cumpliendo los intereses de los grupos fácticos que hoy siguen co-gobernando con Moreno y que buscan la reelección. Ronnie, ¿qué conocimiento tiene usted? Se habla de que ya el Ejecutivo envió un paquete de impuestos sobre los 2.500 millones que desembolsó el Fondo Monetario Internacional en el mes de diciembre. ¿Qué conoce usted al respecto? Bueno, recuerde que por el momento nosotros estamos en receso, hemos pedido licencia sin sueldo dentro de la Asamblea Nacional. He escuchado el comentario, le diría que tendría que revisar más a fondo lo que usted me menciona, pero sabemos que han sido las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que no tienen nada descabellado. Recordemos, el año pasado lo anunciamos y lo denunciamos, el tema de la eliminación de los subsidios, retroceso en materia laboral, que no iban a subir en absolutamente nada el salario básico unificado, que lo que estaban buscando era seguir la reducción del aparataje estatal, que eran los requerimientos del Fondo Monetario Internacional, el aumento de la tarifa de los servicios básicos. Así que nada descabellado sería que venga un nuevo paquetazo de impuestos. Pero recordemos también que quien ha manejado muy de cerca la política económica del Ecuador es quien hoy está aspirando a la presidencia, el banquero Lazo, y reconocido por los propios ministros de Estado, ¿no? Por los ministros de Estado del gobierno de Moreno. Entonces yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que analizar muchísimo, reflexionar bastante sobre el tema de quienes en este momento, por una campaña electoral, les están sonriendo, les están abrazando, les están regalando los tanques de gas, les están regalando canchas sintéticas para captar esos votos, pero que con sus acciones han gestionado toda esta crisis que estamos viviendo. No la crisis sanitaria por la pandemia, porque eso es parte del mismo tema del contagio, pero también de la hemorragia de la corrupción, pero el tema de la crisis económica, social y política, los principales artífices son quienes han gobernado con Moreno, que hoy tienen una alianza, que es la alianza del Partido Social Cristiano con Creo, quienes aspiran a la presidencia para seguir en el poder, es decir, está buscando Lazo una reelección. Ronnie, ya los dardos con veneno no son contra UNES, contra la lista 1 y la lista 5, ahora son contra otra organización política. ¿Estuvo bien o no la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral? Ya ahora en estos momentos me llega una información donde se anuncian los suplentes, ya incluso el Consejo de Participación Ciudadana entra en la colada. ¿Cuál es su criterio, Ronnie, de lo que pasó el día de ayer? Bueno, como yo le mencionaba al inicio, en este momento la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué opinión cree que podemos tener nosotros como organización política, no solo como Ronnie Aliaga, como organización política, como Revolución Ciudadana,
que hemos sido perseguidos por este organismo, que no nos han permitido inscribir nuestra propia organización política, que cuando teníamos nuestra organización política trataron de eliminar el registro. Por último, terminamos participando en una alianza y siempre nuestro agradecimiento a Centro Democrático por habernos permitido participar en estas elecciones del año 2021. Lo vuelvo a recalcar, autoridades que no están cumpliendo un mandato constitucional, sino que están actuando de acuerdo a los intereses de autoridades de turno. Entonces, deja un mal precedente, pero no son los tiempos en los que se debería ejecutar este tipo de cosas. Lo que están buscando aquí es generar una situación de descontento, de malestar, de rechazo por parte de la ciudadanía, indicando, ¿sabes qué? Las autoridades del poder electoral en este momento están siendo cuestionadas por un posible aplazamiento de elecciones o para una posible manipulación de las elecciones. Recordemos, quienes están peleando esto y a quienes más les conviene son los que están perdiendo. Queridos hermanos ecuatorianos, la revolución ciudadana más fuerte que nunca se erige nuevamente como la primera fuerza política del país. Y eso no nos inventamos nosotros. Están los datos en las encuestas, pero sobre todo el termómetro popular, donde en cada uno de los territorios están pidiendo que retorne el bienestar, el progreso, el desarrollo al país, y eso es de la mano de la revolución ciudadana. Ronnie, pero ya porque los dardos no son contra la Revolución Ciudadana no significa que generen confianza a este CNE, porque yo aquí he entrevistado a todas las organizaciones políticas y nadie va a dormir tranquilo el día de las elecciones. Por supuesto. Sabemos las argucias que tratan de cometer dentro del Consejo Nacional Electoral. Recuerden que una frase de los social cristianos es que las elecciones se ganan en las mesas. Y ellos dicen en las mesas porque saben cómo hacer ese teje y maneje del tema del Consejo Nacional Electoral. Eso ha sido históricamente. Pero la votación popular va a ser tan abrumadora, va a ser tan arrolladora en contra de estas organizaciones políticas que lo único que han hecho es causar daño a la población ecuatoriana, que no van a tener cómo poder procesar sus fraudes. El pueblo ecuatoriano está cansado, el pueblo ecuatoriano necesita una senda de bienestar, de progreso, de desarrollo, y no esta senda de persecución, violencia, venganza en contra de los actores políticos, y que los platos rotos los está pagando el ecuatoriano. Vea que ya incluso como van pasando las etapas del proceso electoral, las etapas del proceso electoral, ya los dardos ya ni se lo nombra al expresidente Correa, ya no se habla de los juicios de Correa, ya no es tanto lo de Correa, ya como que descansa la Revolución Ciudadana, los dardos son contra otra organización política en este momento y ya la gente no sabe qué pensar, Ronnie. Que la organización política UNES o la Revolución Ciudadana, ¿cómo ve este asunto? Ya nos lo ha repetido de que aquí no hay confianza en este Consejo Nacional Electoral, pero de alguna forma llamar la veeduría internacional, porque así como van las cosas, yo me imagino una guerra civil el día de las elecciones. Bueno, esperemos que no sea tan drástico el futuro como usted lo menciona, pero yo creo que la voluntad popular se va a hacer respetar, que es necesario que los políticos entiendan que cuando no los quieren, no necesitan ni siquiera impostar una imagen. Si usted no es barrio, se nota. Si usted es barrio, se nota muchísimo más. No, el hecho de ver en este momento autoridades diciendo malas palabras para generar empatía, haciendo sus actos populistas para tratar de captar la atención del ciudadano, cuando realmente han tenido espacios de gobernabilidad donde no pudieron hacer bien las cosas para el bienestar de la gente, para las grandes mayorías. Yo creo que el pueblo ecuatoriano lo tiene muy claro. Sabemos que la votación va a ser abrumadora y sobre todo que el soberano, que es muy sabio, va a saber premiar y castigar en las urnas a quienes han hecho tanto daño. Mira, yo creo que es muy importante que el ecuatoriano también sepa que esto de aquí, lo que tú mencionabas de los titulares contra la Revolución Ciudadana, contra Rafael Correa, contra nuestros líderes históricos, fue parte de una campaña mediática de aplastamiento hacia los líderes de nuestra organización, hacia la clase política para tratar de desgastarla, para tratar de desviar la atención de una Asamblea Nacional, una posible llena de corrupción, en la cual más de 60 legisladores están siendo investigados en la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos como diezmo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Y un gobierno nacional que tiene menos del 4% de aceptación. Entonces les convenía obviamente desgastar a toda la clase política. El pueblo ecuatoriano siempre ha exigido, dice, queremos nuevos cuadros políticos, queremos jóvenes con experiencia en la política, que no estén viciados.
al pueblo ecuatoriano decirle con plena confianza, aquí estamos, la nueva generación de políticos, que la vieja partidocracia nos llama pueblo, porque somos decididos, porque somos transparentes, porque somos honestos, porque somos dedicados y porque somos de propuestas. Si hemos tenido que fiscalizar, como es en mi caso, los actos de corrupción bochornosos de personajes que deberían estar cuidando los intereses del pueblo ecuatoriano, sin embargo, están llenándose sus bolsillos con recursos del erario nacional que nos pertenecen a todos. Por eso, más allá del tema de que ahora no quieren hablar del tema de la revolución ciudadana porque están enfocados en otra organización política, ya los tiempos también le anuncio que se están acortando para la Fiscalía General del Estado. Ya en febrero se cumplen 2 años de la denuncia de los INA Papers, es decir, ya la investigación previa debería arrojar algún resultado. Hemos sido pacientes, pero la señora fiscal debe resolver. Queremos hablar de la lucha contra la corrupción, frontal y transparente, pues que resuelva. Queremos ver allanamientos, queremos ver personas detenidas dentro del debido proceso. Las pruebas que han sido entregadas, no solamente en Ecuador, en Panamá, en Suiza y en España, son contundentes en contra del presidente Moreno y en contra de su hermano y su familia, sus familiares más cercanos, su círculo más cercano. Esperamos alguna resolución por parte de la Fiscalía General del Estado. No nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar manatados. Recordemos también que recientemente inició una acción en contra de la Fiscalía General del Estado por arrogarse funciones, por estar intentando en este momento, cuando la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral, iniciar una investigación contra los consejeros, lo cual evidentemente es presión política a través de la justicia, a lo cual ya han querido acostumbrar al pueblo ecuatoriano, pero no se debe normalizar. Y ya, si ya tiene cerca de cumplir los 2 años, ya debería mandarle un escrito, porque de lo contrario eso va directo al archivo, porque ya tiene que pronunciarse, ¿ah? Oiga, lo que más hemos hecho es insistir a la señora Fiscal General del Estado, a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo Nacional de la Judicatura, para que revise la actuación de la señora fiscal. Llegará su momento en que venga un gobierno que respete la independencia de las funciones del Estado, un gobierno democrático, un gobierno popular, en el cual las autoridades tengan que responder por tanto daño que le han hecho al Ecuador. Y esto no es cuestión de revancha, esto es cuestión de justicia, queridos hermanos ecuatorianos. No puede ser que toda esta hemorragia de corrupción que desbordó aquí en el Ecuador, a vista y paciencia de las autoridades, haya sido gestionado para tratar de desviar la atención de la verdadera corrupción proveniente de Carondelet por parte del presidente Moreno en su círculo más cercano. Esa es la realidad, queridos hermanos ecuatorianos. Vendrán autoridades imparciales, objetivas, que en el marco de la ley y la Constitución hagan las investigaciones, y los responsables tendrán que afrontar todo el peso de la ley. A ver, Ronnie Lucho Andrade lo saluda. Parece que usted todavía no tiene un criterio si el Tribunal Contencioso puede o no puede destituir a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Pero adicionalmente a eso, yo tengo mi criterio, obviamente lo tengo. Esto nace cuando tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso permitieron, ¿no es cierto?, que quien funge de contralor, que todavía nadie lo ha posesionado, y que va a ser terrible las nulidades que van a existir en todas las actuaciones de quien funge de contralor, se intrometió en una función del Estado faltándole el respeto, siendo juez de cuenta, pasó a cómo es a decir si las firmas de los partidos políticos procedían o no procedían, no sé de dónde sacó personal, grafólogos, qué sé yo, peritos, para poder haber determinado eso. Y es obvio, se vio la jugada, ¿no? Querían echar abajo al movimiento correísta de las 5, entonces lo barnizaron con 3 partidos más, etcétera, etcétera, y crearon un caos. Y estos del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral permitieron que los humilles, que los vilipenden, porque fueron vilipendiados, le faltaron el respeto, debilitaron a una función del Estado, cuando debieron de haber destituido a quien funge de contralor, votarlo de allí, de ese puesto, porque nadie puede intrometerse en las decisiones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Así las cosas, hoy día tenemos, por ejemplo, entregándose inconstitucionalmente la refinería Esmeralda, que decía que no servía para nada, ¿no es cierto? Pero ahí sigue funcionando y sigue trabajando. Quieren a toda costa y a la carrera blindar, entre comillas,
violentando la Constitución, del Banco Central del Ecuador haciendo aprobar una ley de última hora. Todo quieren a última hora. Quieren nombrar jueces de la Corte Suprema a última hora, a la carrera. Sartas de incompetentes, incapaces de todos los que se han presentado allí, que ninguno tiene capacidad para ser ministro de la Corte Suprema. Sin embargo, ellos quieren a la carrera llenar todos los puestos, hacer todo a última hora. Pero yo no veo de parte de UNES que diga, no voy a reconocer los contratos de última hora y quedan advertidos. Y todo lo que se haga a última hora no lo voy a reconocer para parar esto que estas atrocidades que están cometiendo, Ronnie. Lucho, yo sí tengo claro el tema del Tribunal Contencioso Electoral, de poder hacerlo, pueden rezarse la misa, pero carecen de legitimidad a estas alturas, dentro de estos tiempos. Tratar de hacer ese tipo de cosas es un atentado contra la democracia. Es la realidad, es lo que estamos viviendo, y tal como usted lo menciona, es una serie de errores consecutivos que han cometido para que al final del día el pueblo ecuatoriano siga perdiendo más la credibilidad en la institucionalidad del Estado. En lo que usted menciona, de lo que tratan de pasar a último momento, pero aprovechándose de que muchos legisladores hemos pedido nuestra licencia sin sueldo para poder hacer una campaña electoral y están principalizados el tema, que muchos de ellos, en el caso de nuestra bancada, han sido cuánticos que están y rinden pleitesía al régimen, y con eso tratan de, mediante sus argucias, poder aprobar proyectos muy importantes y que obviamente van direccionados. Hay el tema del urgente económico, que ya hemos anunciado y denunciado, mi estimado Lucho, porque sí lo hacemos, anunciado y denunciado, el tema de que quieren maniatar, quieren amarrar al Banco Central del Ecuador para que un próximo gobierno no pueda utilizar de la correcta manera las reservas que nosotros tenemos en el Banco Central. Porque el Ecuador en este momento necesita mucha solidaridad por parte de todos, pero no hay un plan de recuperación económica en la actualidad. Así, en el corto plazo no lo tienen. No lo está ejecutando el gobierno nacional. Entonces, quiere decir que ellos, tras que no hacen, no quieren dejar hacer. Y eso no es justo. El pueblo ecuatoriano también tiene que levantar su voz de protesta. Por supuesto que los legisladores ahí somos la representación del pueblo ecuatoriano en un pleno de 137 legisladores. Pero mientras estamos en medio de una campaña electoral, ciertos actores políticos tratan de seguir manipulando estas agendas de temas que no deberían ser tratados en este momento, sino darle la libertad y la autonomía que al futuro gobierno, vencedor en las urnas, pueda tomar este tipo de decisiones. Y coincido plenamente con usted. ¿De qué están haciendo el resto de organizaciones políticas? Porque nosotros sí lo hemos denunciado y anunciado. Lamentablemente hay el cerco de ciertos medios de comunicación. Por eso yo siempre soy muy agradecido cuando recibo este tipo de invitaciones en medios serios y responsables, donde al final del día, sin polarizaciones políticas, sin sesgos, nos permiten expresar nuestro pensamiento y transmitir la información veraz, clara, precisa y objetiva al ciudadano ecuatoriano, y que sea el ciudadano el que tome la decisión al final. Pasando al tema político, Ronnie, ¿ustedes creen que Andrés Arauz puede ganar en primera vuelta? Por supuesto, yo lo he mencionado, nosotros nos elegimos como la primera fuerza política en el Ecuador. El tema del respaldo popular en cada uno de los territorios que hemos recorrido es innegable, es abrumador, pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que esta victoria se ratifique dentro de la autoridad, dentro de la institución que en este momento está siendo muy cuestionada, en el Consejo Nacional Electoral. Pero eso también depende del pueblo ecuatoriano. Organizarnos todos. Queremos una senda de progreso, de bienestar, de desarrollo. Queremos recuperar el futuro que nos han arrebatado. Y eso es la senda de la revolución ciudadana. Mire, lo que pasa es que hay un planteamiento concreto por parte de nuestro joven candidato, de Andrés Arauz, con apenas 36 años de edad, pero con una gran formación académica y profesional, que va de la mano del plan económico a ejecutar dentro de los primeros 6 meses de gobierno, porque necesitamos una recuperación económica. Mucho se ha cuestionado el tema de los 1.000 de una y dicen no, que ya les van a regalar a la gente. Discúlpenme, por favor, los que hablan de esa manera, que vayan a visitar los sectores populares. Dicen, ¿para qué les van a regalar $1.000 para que se estén comprando un televisor, una radio? Así me dijeron en un medio de comunicación. Es increíble. Les digo, señores, por favor,
Visiten, le digo en mi tierra, le digo, vayan a visitar en el Guayaquil invisibilizado, en ese Guayaquil olvidado, donde no hay calles, donde no hay aceras, donde las aguas servidas corren por las calles de tierra. Le digo, hay gente que tiene su casita maltrecha, que le serviría mucho para para apuntalarla bien y para poner un techito ahora en el invierno para que no se inunde. Además, para reactivar la economía, para que compren su alimentación. Muchos están sin trabajo, están desempleados. Sabemos que la administración acá, en Guayaquil, brilla porque tratan de siempre perseguir a los que están buscando llevar el pan limpio a la mesa de su hogar, a través de la Policía Metropolitana, a los emprendedores. En vez de regularizarlos y apoyarlos, lo que hacen es perseguirlos, votarlos, cuando ellos lo que están haciendo es querer trabajar para su familia. Entonces, con planes concretos como estos, defender el Estado democrático, apostarle a la salud, declarar la emergencia nacional de Ecuador para poder recuperar el sistema de salud, apostarle a la educación de nuestros jóvenes, para que podamos ser referentes nuevamente, de apostarle al talento humano. Yo creo que son planteamientos concretos y no temas populistas, como otro candidato que teniendo banco está prometiendo que los créditos al 1% de interés. ¿Por qué no hace lo mismo con su banco en este momento? El que puede en lo poco, puede en lo mucho. Si el señor no puede en lo poco, no va a poder en lo mucho, y eso es claro, queridos hermanos ecuatorianos. Esa es la visión que nosotros tenemos que ir viendo, que los comportamientos, las actitudes y sobre todo la sarta de mentiras que están diciendo muchos candidatos por ahí que ni siquiera saben para qué dignidad van a ser electos, porque hay muchos que están están postulados para la dignidad de asambleístas y están construyendo canchas deportivas y están haciendo un poco de cosas, prometiendo obras, cuando la función del asambleísta es legislar y fiscalizar. Asimismo el Ejecutivo prometen cosas que no van a cumplir. Imagínense, por ahí también ya hay otro candidato, una persona sin identidad, que antes era llamado ingeniero Carlos Pérez Guartambel, y ahora, para estar adaptado a la nueva tendencia, para captar al público milenio, ahora es Yacu, y es el que quiere exportar el agua. Imagínense, por Dios, ¿a dónde ha llegado la decadencia del político? Mienten con tal de hacerse del poder. Pero el pueblo ecuatoriano no se deja engañar. El pueblo ecuatoriano va a demostrar su sabiduría en las urnas este 7 de febrero. A ver, ubiquemos a Andrés Arauz, presidente de la República, porque hace una buena gestión, él envía las rentas a las alcaldías, a la prefectura, respeta la débil autonomía que tienen los gobiernos autónomos. Se van de Arauz, viene otro partido político y hace todo lo contrario. Ningún partido político hasta hoy día, Ronnie, le garantiza al Ecuador el cambio del modelo de Estado. Ninguno. Ni UNES, ni lo he escuchado a Arauz, hablan de, incluso son los más avanzaditos, hablan de fortalecer las autonomías, la desconcentración, y discúlpeme, eso es paja. Aquí, si no se reforma la Constitución, en donde se le entregue poder a los alcaldes, a los prefectos, o se hace una reforma de las autoridades de las provincias, pero si no se le entregue el poder a los gobiernos locales, los que vivimos en la periferia seguiremos peleando, luchando, y vamos a morir luchando porque nos atiendan como debe de ser. Usted va a decirme, es verdad, en los 10 años de Correa se respetó todo, se le entregaban las rentas a los que eran correístas o no correístas. Estamos de acuerdo. Pero no podemos estar al vaivén de tener un buen presidente o alguien que respete como Correa respetó y le mandaba las asignaciones a todos los alcaldes, aunque no fueran de su partido. No podemos depender de la buena o mala voluntad de un presidente de la República. No se dice claramente, porque a mí me respondieron, no, que en el modelo 3K existe. ¿Qué 3K ni pendejada? Aquí tiene que decir si le van a entregar mediante una reforma constitucional el poder a los gobiernos locales, o le tienen miedo por eso, porque hay un grupo de centralistas de Quito que viven de las coimas, que no quieren aflojar el poder político ni el poder económico como debe de ser, para que tengamos un país que pueda crecer en todas las provincias y que no dependan del centralismo de Quito. No hay una propuesta, Ronnie, o si la tienen ustedes, háganmela conocer. Mi estimado Lucho,
Coincido con usted en la primera parte. Por supuesto que hay que hacer una reforma constitucional, pero hay que ir a una constituyente. Vamos haciendo las cosas bien. Es necesario devolverle al pueblo ecuatoriano la legitimidad, la credibilidad a un gobierno nacional. También coincido con usted. No es que debe ser de que el ecuatoriano reciba de acuerdo a la voluntad de un presidente de la República. No, es en base a un plan de gobierno vencedor en las urnas. El presidente lo que hace es dirigir. Lo que pasa es que efectivamente durante 10 años el pueblo ecuatoriano pudo ver lo que era un presidente de la República eficiente, eficaz, trabajador, de territorio, que estaba involucrado en todos los temas, los micros y los macros, para tratar de resolver, para llegar al pueblo ecuatoriano. Y hoy que tenemos casi 4 años desde el gobierno, pues evidentemente se siente esa afectación. ¿Cómo cambiamos eso? Las asignaciones, como usted dice, debe quedar por ley, por constitución, pero recordemos que quienes promovimos los gobiernos autónomos descentralizados vino desde la Revolución Ciudadana. Pero lo que sí también tenemos claro es que hay ciudades que por supuesto que generan muchos recursos y hay otras ciudades, pequeñas ciudades, que no generan. Por eso es la redistribución equitativa de los recursos del erario nacional de acuerdo a las asignaciones que emite el gobierno. Entonces yo creo que sí puede ser analizado, que hay que adaptarlo a las nuevas demandas ciudadanas. Por supuesto que sí, mi estimado Luis, por supuesto que sí, estamos clarísimos en eso. No es lo mismo la situación que estamos viviendo en el 2020, la que estuvimos viviendo en el 2012, en el 2016, 2015, lo que sea. No es lo mismo. Son nuevas demandas ciudadanas y por supuesto que deben ser analizadas y debatidas. Pero en este momento, el principal objetivo de un gobierno nacional debe ser la recuperación económica de las economías sociales y familiares. ¿Qué pasó con...? Se le colgó el internet. A ver, siga. Y por eso siempre ha sido mi postura muy clara y transparente, como Ronnie Aleaga, de que se debe convocar a una asamblea constituyente. Pero primero dejemos organizado el país. A ver, yo no soy partícipe de inmediato de una asamblea constituyente porque vamos a hacer lo mismo de antes. Lo mismo de antes. A ver, hay provincias que producen y otras que no producen. Hay un planteamiento de la oligarquía guayaquileña de federalismo. Eso es patraña, eso es engaño. Porque le voy a decir por qué. No, dice, lo que produce cada provincia que se quede en la provincia. Sí, pero desde 1830, ¿quiénes se beneficiaron y quiénes acumularon riqueza en sus respectivas provincias? Porque Manabí siempre exportó cacao, café, higuerilla, algodón, palma real, de todo. ¿Y dónde pagaba los impuestos? En Guayaquil. Los aranceles en Guayaquil. Se quedaban en Guayaquil y obviamente en Quito, pues no. Entonces, para poder mantener la burocracia quiteña, nos tiraron un impuesto a la sal como que si la sal se iba a acabar. ¿Para qué? Para mantener la burocracia quiteña. Y eso fue acumulando riqueza en Quito. También nos tiraron un impuesto al alcohol, pues. Y eso fue acumulando riqueza en Quito. Entonces, hoy día, ¿quiénes generan? Los que se han beneficiado 190 años, ¿no es cierto?, con esta acumulación de riqueza, que es Quito, y por la presión de Guayaquil, que es una provincia que se desarrolló. Porque si usted recibe plata, más plata que el resto, genera trabajo. Entonces la gente, y viene la migración, la gente se va a trabajar para allá y las ciudades crecen. Entonces, ahí hay que tener también equidad para el reparto de la riqueza. No es posible que en el reparto de las rentas se premie a los que se han desarrollado mejor y se sancione, porque no le dan la suficiente renta, a las que no han podido desarrollarse. Pero no ven las causas del desarrollo. El desarrollo es la acumulación de riqueza. ¿Por qué? Porque lo poco que producía el país se lo invertía en Quito, entonces Guayaquil se le paraba, armaba un relajo como la ciudad más grande, más poblada, entonces, también hay que darle a Guayaquil, no nos podemos llevar el paquete solo. Entonces, hoy día decirnos que por lo que produce, Manabí entonces no produce nada porque nosotros producimos alimentos, y el alimento no paga IVA. Entonces hay que tratarle, para decir que producimos, súmele pues el 12% de los alimentos que produce la provincia de Manabí, vamos a ver cómo son las cosas. Pero todo esto hay que tratarlo, pero nadie lo quiere decir, le tienen miedo a perder los votos de Quito. No, esos votos de Quito de los inventores de la coima, ¿no es cierto?, son votos que
oportunistas y es un grupo pequeño, ¿no es cierto?, que no determine una elección. Darle poder al alcalde de Quito, pero no que el presidente de la República le diga al alcalde de Quito, al de Portoviejo, al de Manta o al de Machala lo que tiene que hacer. Nos quieren incluso controlar, pues, que 4 burócratas le digan a un alcalde, nuevamente quieren hacer eso, ¿qué ahora tiene que hacer y qué no tiene que hacer? Vayan al carajo. Entonces, ¿de qué país hablamos? Todos somos mandaderos del centralismo, Ronnie. Por eso es que le digo, usted que es joven, que está dentro de la Revolución Ciudadana, hay que levantar la voz y pegar 4 carajazos. Este país necesita el poder para los gobiernos locales, pero nadie lo dice así directamente, Ronnie. Mire, coincido en muchos puntos en lo suyo. Ya. Quizás la vehemencia de sus palabras es porque sienten y han sentido durante muchos años. Es que los manavitas estamos arrechos, así, arrechos estamos, Ronnie. Ese es el problema que tenemos los manavitas. Totalmente de acuerdo. Sabe que el pueblo manavita es muy querido para mí. Yo se lo había comentado en otras ocasiones, ¿no? Fue mi casa, fue un espacio donde pude desarrollarme profesionalmente, laboralmente, y yo tengo mucha estima por el pueblo manavita. Y asimismo, no solamente el pueblo manavita se siente tal como usted, mi estimado Lucho. La provincia del Oro también es otra provincia. Esmeraldas. Mismas inquietudes que usted me está mencionando. Totalmente de acuerdo. Como yo le decía, tenemos que ir accediendo a esas nuevas demandas ciudadanas. Usted me conoce, sabe que yo no tengo miedo a decir las cosas como son, que debemos siempre trabajar en base a un plan, a una estrategia para desarrollarnos integralmente todos como sociedad. Si efectivamente, a través del mecanismo de asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, todavía se siente que existiera, o pudiese decirse que existiera una inequidad para poder desarrollar una provincia más que otra, pues esos son los tipos de temas que yo felicito que deben estar en el debate, tanto para los asambleístas como para un gobierno nacional que debe tener la voluntad política para analizar estos temas sin tapujos, porque la gobernabilidad depende de que desde los niveles territoriales más bajos, desde los gobiernos autónomos parroquiales, desde los cantonales y los provinciales, puedan articularse de correcta manera con el Ejecutivo, y el Ejecutivo, con ese sentido de urgencia que se necesita en este momento, pues direccionar los recursos para las provincias o para los niveles territoriales que más necesitan en este momento. Estoy totalmente de acuerdo con usted de que, por supuesto, las leyes se pueden mejorar, para eso estamos los legisladores. Y además, mencionarle, hago público mi compromiso. Por supuesto que sí. Reunámonos con todos los gobiernos autónomos descentralizados, busquemos un mejor mecanismo para fortalecer el COTAD, para poder ampliar, fortalecer los derechos de todas y de todos. Cuenten conmigo para eso. Lo que son propuestas, lo que busca generar bienestar en el pueblo ecuatoriano, por supuesto que siempre debe ser escuchado, debe ser acogido, y sobre todo dentro de la Asamblea Nacional debe ser aprobado, más allá de una ideología política, de una tienda política, sino pensando en el bienestar de todos y cada uno de los hermanos ecuatorianos. Así que, estimado Lucho, como le digo, concuerdo en muchas de sus ideas. Hay que debatirlas, hay que analizarlas, hay que sentar en una gran mesa horizontal donde la palabra de cada uno de nosotros sea igual, no que tú eres el alcalde, el prefecto, el otro es la asamblea. No, todos somos iguales, estamos buscando el bienestar de nuestros conciudadanos y podemos buscar las soluciones necesarias, adecuadas en el menor tiempo posible. Se puede hacer, Lucho. Con voluntad, con usted contamos, Ronnie. Muchísimas gracias. Gracias por habernos atendido y vamos a seguir conversando de otros temas en los próximos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos, sobre todo los jóvenes, a seguir haciendo esa política ética, honesta, de propuestas, sin el afán de hacer daño a nadie, pensando en el ser humano por encima del capital. Y este año, el 7 de febrero, Ecuador es uno somos todos, venceremos. Un fuerte abrazo a todos. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte? Sí, señor, vamos a un corte y